Muy bien, vamos a continuar entonces nuestra clase. Voy a compartir aquí mi apunte para poder eh, mirarlo. Estamos mirando ética. Entonces, hace unas semanas atrás nosotros miramos algunos detalles sobre la ética, pero vamos a volver a repetirlo para poder estar claros sobre este tema y poder arrancar con todo. ¿Ok? Ética cristiana, primera parte, prolegómenos a la ética cristiana. Sección 1, ética cristiana, consideraciones organizativas para el presente curso. 1. La ética en la enciclopedia de la teología. Es útil considerar la posición que ocupa el estudio de la ética cristiana dentro de la ciencia o estudio de la teología en su conjunto. Esto aclarará su naturaleza mediante la reflexión sobre sus relaciones con las demás disciplinas que componen la ciencia de la teología. Es particularmente importante hacer esto con referencia a la ética cristiana porque este tema ha sido frecuentemente descuidado en cuanto a su exposición formal, sistemática, como parte de la teología cristiana. Teniendo a Abraham Kuyper y a Fred Kluster, entre otros, creo que, siguiéndolos, perdón, a ellos, creo que la teología cristiana se ha distinguido acertadamente en las 4 divisiones de la categoría exegética, histórica, sistemática y práctica. Y aquí está mi modificación de su cuadro de la ciencia de la teología. Esto lo hemos repetido ya algunas veces. No vamos a invertir tiempo en esto ahora, pero recuerden las 4 ramas. Exegética, lo que tiene que ver con la Biblia misma, el texto de la palabra de Dios. Histórica, cómo otros han interpretado la palabra de Dios. Sistemática, cómo al interpretar la palabra de Dios han puesto en ciertos lugares agrupando la información de la palabra de Dios. Y práctica es la manera de llevar al hecho todo lo que entendemos de la teología por causa de cómo la interpretamos y cómo otros la han interpretado en la historia. Así que ese es el cuadro completo de la ciencia de la teología. Es conveniente situar el estudio de la ética cristiana en la disciplina general de la teología sistemática. Fíjense que está colocada la ética aquí. Está apologética, que es un grupo distinto a todo lo que tiene que ver con dogmática. Está la ética y está la polémica. La apologética es la defensa de la fe desde la perspectiva de la epistemología, cómo es que nosotros aprendemos, etcétera. Ustedes y yo hemos visto ya muchísimo sobre este tema. La dogmática tiene que ver con cómo se presenta en forma de las 8 doctrinas principales en las que está o que contiene la palabra de Dios. Y ética es un grupo aparte que tiene que ver con la aplicación en la vida moral, práctica de la persona, del estudiante de teología, de lo que entiende con respecto a la teología sistemática. Noten que la diferencia con la teología práctica es que la teología práctica tiene que ver con cómo tú lo utilizas en un sentido para otras cosas, con el fin de proclamar la palabra. Pero la ética tiene que ver con cómo lo aplicas para tu propia vida. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? La teología práctica tiene que ver con el avance de la obra de Dios hacia afuera. Tú aprendes teología y por eso predicas de cierta manera, diriges los cultos de cierta manera, el ministerio pastoral es de cierta manera, la forma de enseñar es de cierta manera. Todo eso tiene que ver con lo que tú haces delante de otros. Pero la ética tiene que ver con cómo estas verdades se aplican a tu propia vida y lo que el hombre debe hacer delante de Dios. Y finalmente está la polémica, que es la discusión entre aquellos que sostienen o enseñan cosas erradas, como también se puede llamar sectas heréticas o se puede llamar grupos erróneos o heréticos dentro de la fe. Esas son las 4 cosas que vemos dentro de la teología sistemática y aquí está metida la ética. Algunos comentarios te pondrán de manifiesto la conveniencia de esta ubicación. La teología exegética se pregunta, cuando llega a su culminación en la teología bíblica, ¿qué enseña tal o cual parte de la Biblia sobre este tema en particular? La teología histórica se pregunta, cuando llega a su culminación en la teología histórica, ¿qué ha creído la Iglesia sobre esta cuestión en particular? La teología sistemática se pregunta, ¿qué, a la luz de la teología exegética y histórica, me exige Dios que crea sobre este tema?
La teología práctica se pregunta, ¿cómo puedo comunicar mejor la verdad sobre este tema a los no instruidos? Parece claro, por lo menos para mí, que en la ética cristiana, estamos haciendo una variación de la pregunta planteada por la teología sistemática. ¿Qué requiere Dios que yo crea acerca de mis obligaciones morales o responsabilidades éticas? O en otras palabras, ¿cuál es la doctrina correcta sobre mis responsabilidades éticas? Solo una concepción errónea de la teología exegética, histórica o práctica podría llevar a cualquier otra conclusión. Observarán que he distinguido 4 grandes categorías dentro de la disciplina de la teología sistemática: apologética, dogmática, polémica y ética. B.B. Warfield distingue 5 divisiones principales en la ciencia de la teología en su conjunto, anteponiendo lo que él llama teología apologética a las 4 arriba señaladas. Su punto de vista ha sido rechazado aquí porque se asocia con la visión clásica o evidencialista de la apologética. Este punto de vista sitúa el conjunto de lo que llama teología especial, la teología revelada de la Biblia a los hombres de fe, sobre la base de lo que llama teología natural o la teología revelada en la naturaleza, que puede llevar incluso a los incrédulos a aceptar algunas de las verdades básicas de la teología, como la existencia de Dios o la inmortalidad del alma. Sin embargo, incluso entre los teólogos reformados que rechazan la exaltación de Warfield de la apologética como quinta disciplina principal de la teología, ha habido disputas sobre el orden de la apologética y la dogmática. Algunos, como Cluster y Kuyper, según la apologética después de la dogmática, sitúan la apologética después de la dogmática, argumentando que la naturaleza de la apologética está profundamente influenciada por la dogmática. Además, es el conjunto dogmático de nuestra fe lo que defendemos en la apologética. Estos argumentos, sin duda, son ciertos. Por otra parte, ellos han considerado que la apologética explica los fundamentos racionales y epistemológicos por los que creemos en Dios y en la Biblia. Este punto de vista ha parecido requerir una ubicación previa a la dogmática, aunque reconozco que existe una relación recíproca entre la apologética y la dogmática. Me inclino por esta última opinión. Me parece, en primer lugar, que se podría defender una relación recíproca entre casi cualquiera de las dos disciplinas de la teología. En segundo lugar, al considerar la teología y la teología sistemática como una ciencia, estamos obligados, según me parece, a dar la preeminencia en cuestiones de orden a las relaciones lógicas que las diferentes materias contienen entre sí. La apologética no solo está íntimamente relacionada con la doctrina de la palabra, materia inicial de la dogmática, sino que aborda una cuestión que es, desde mi punto de vista sistemático y lógico, la más básica de todas, la de la epistemología cristiana. En términos de pura primacía racional, esta cuestión parece que la teología sistemática debe abordar en primer lugar. Por razones similares, sitúo la ética después de la dogmática. También en este caso se podría defender una relación recíproca entre estas dos materias. Ciertas ideas éticas fundamentales son, por supuesto, asumidas en la dogmática. A la inversa, la ética está profundamente influenciada por la dogmática. El carácter de Dios y la identidad del hombre como imagen de Dios son básicos para cualquier ética cristiana. Una vez más, me parece que la pregunta ¿qué debo creer sobre mis responsabilidades y respuestas éticas? Es lógicamente posterior a preguntas como ¿qué debo creer sobre Dios, el hombre, Cristo, la salvación, etcétera? Mi punto de vista de la realidad debe fundamentar mi punto de vista de la responsabilidad y no al revés. El deber debe basarse en la doctrina y no lo contrario. Aunque la doctrina presupone ciertas ideas éticas fundamentales, la metafísica es el contexto de la ética. Todo esto significa que el estudio de la ética cristiana, en el estudio de la ética cristiana, no podemos olvidar todo lo que sabemos y hemos estudiado sobre la apologética y la dogmática cristiana. Nuestro deber ético no puede entenderse adecuadamente al margen de las doctrinas de la epistemología
La revelación, Dios, el hombre, Cristo, la salvación, la iglesia y las últimas cosas. Permítame explicarles, mis hermanos, de manera resumida, qué es lo que está defendiendo aquí el doctor Waldron. Yo quiero que ustedes recuerden que estamos dentro de un campo en el cual muchos han presentado diferentes ideas. Y entonces, aún la forma de estructurar la enciclopedia de la teología, mirándola desde estas 4 perspectivas y no poniéndola en menos o en más, es algo que demanda una explicación sistemática, lógica. ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué divides la teología de esa manera? Ahora, la discusión aquí en este capítulo no es hablar de por qué la enciclopedia de la teología está así organizada, lo hemos visto ya en nuestra clase de introducción a la teología sistemática, sino que ahora estamos discutiendo específicamente el orden de la teología sistemática. ¿Por qué poner la dogmática después de la apologética y la ética después de la dogmática? Esto es básicamente la discusión. La apologética o la dogmática están completamente relacionadas a tal punto de que tú podrías razonar de esta manera. La apologética es la defensa de la fe, pero esta es la fe. Entonces, si esta es la fe, eso significa que esto debería ir primero para luego poder defender eso. Pero aunque eso tiene lógica, la razón por la cual el doctor Waldron está argumentando que ponemos la apologética primero es porque la apologética trata con un asunto que es vital, que es la epistemología cristiana. O la pregunta, ¿cómo es que aprende el hombre? Recuerden que esa fue la gran discusión en nuestra clase. ¿Cómo es que aprende el hombre? Y entonces dentro de esto, habíamos visto cómo en el evidencialismo, cómo aprende el hombre, vimos que primero se tenía que argumentar a favor de la fuente y luego abrazar la fuente como una autoridad final. Vimos eso en el caso de B.B. Warfield diciendo, la palabra de Dios es la autoridad, pero para poder mostrar eso, primero tengo que mostrarte que ella es verdadera. Y entonces buscaba todo tipo de argumentos para poder sostener la veracidad de la palabra de Dios y luego descubrir a través de ella qué es verdad. Así que, como este tema es tan importante y nosotros hemos enseñado en nuestra clase de la escuela pastoral una apologética presuposicionalista, nosotros creemos que la apologética debe ir primero porque la forma en cómo conocemos a Dios habla de todo lo que viene después. Nosotros no conocemos a Dios por la razón o no conocemos a Dios a través de meramente la revelación general como un preámbulo de la teología revelada. Nosotros creemos que la palabra de Dios es el centro de la revelación de Dios y que interpretamos todo el resto de cosas a partir de la revelación. Así que los hombres sin Dios no pueden llegar a tener una teología correcta. Es una teología completamente deficiente porque habíamos dicho ya, no es porque la revelación no sea apropiada, es porque el que procesa la información que está en la revelación no es apropiado. No es Dios hablando no tan claro, es el hombre no entendiendo las cosas claras que Dios habla. ¿Me hago entender, mis hermanos? Este es un asunto sumamente importante en el orden, así que solo estamos argumentando el orden. Por eso apologética va primero. Luego la dogmática hace la pregunta, ¿qué debo creer sobre la introducción a la teología, la revelación, Dios, el hombre? Pero la ética hace una pregunta interesante. Y la pregunta que la ética hace es, ¿y cómo debo vivir a la luz de esa verdad? Entonces, aquí la argumentación es sencilla, pero es importante también. Si ustedes se ponen a pensar, uno tiene un compromiso ético al estudiar la dogmática, ¿sí o no? Ustedes escucharon en la clase que di en el seminario Bautista Confesional que uno tiene que tener presuposiciones para estudiar la teología. Y esas presuposiciones son reconocer mi incapacidad, reconocer la grandeza de Dios, reconocer la palabra como la única revelación suficiente. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros encontramos algo que es clave aquí. Y eso es que hay presuposiciones antes de estudiar dogmática. Pero tenemos que hacer una distinción entre esas presuposiciones éticas, de que tenemos que humillarnos ante el Señor, pedir que Él nos revele, buscar en su palabra. Eso es un tipo de ética. La ética que presupone a la dogmática. Pero hay una ética que es el resultado de la dogmática.
Y esa es la ética que estamos mirando en esta clase. Es la ética que viene como resultado, dado que la palabra de Dios, esto y aquello, entonces esto es lo que yo debo hacer. Dado que el hombre es esto y aquello, entonces esto es lo que yo tengo que hacer. Dado que Cristo es esto y aquello, esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Ven? Es un resultado lógico que va como consecuencia de la dogmática que nosotros tenemos. Por eso, la ética no puede separarse jamás de nuestro estudio, de nuestra teología dogmática. No se puede decir yo vivo y luego aprendo. Es aprendo y entonces vivo a la luz de lo que sé. Es por eso, mis hermanos, y quiero solamente repetirles esto con todo mi amor. Ustedes son más responsables que cualquier otra persona de nuestra iglesia o cualquier otra persona en cualquier contorno en el que esté. Ustedes son mucho más responsables. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos más. Y cuando uno sabe más, la ética es mayor en su demanda hacia nosotros. Así que ese es un principio clave que nosotros tenemos que recordar y por eso está conectado de esa manera en esta organización que se le dio a la ética. Hermanos, quiero saber si estamos claros sobre este punto o sobre esta discusión breve sobre el tema del orden de la ética. ¿Sí? ¿José? Sí, pastor, una consultita, ahí donde dice revelación, eso es la doctrina de la palabra. Sí, Nosotros solamente hemos visto hasta el cuarto punto, ¿sí, no? exacto. Nos quedan 4 cosas más en la parte de teología sistemática. Pastor, solamente para refrescar un poco la mente, en la Sí, parte de apologética nosotros concluíamos que obviamente el hombre puede adquirir ese conocimiento de Dios por el tema de que ya está innato en él y segundo por el hecho de que también debe ser una gracia del Señor para poder aceptar la palabra. sí, sí, es así. El tema de la apologética implica el hecho de que Dios nos ha dotado a nosotros de un entendimiento natural que presupone la existencia de Dios y que es capaz de saber que Dios existe. No es capaz, sino que sabe que Dios existe y que la creación en lo único que se convierte es en un juez o en mayor claridad sobre lo que ya sabemos de manera innata. Ahora, la creación fue dada para revelar a Dios, ciertamente, pero cuando estamos en nuestros delitos y pecados, esa revelación es una revelación que nosotros la procesamos en base a nuestra condición pecaminosa. Y aunque revela apropiadamente a Dios, nosotros no somos capaces de entenderla apropiadamente. Es por eso que aunque podemos conocer cosas de Dios a través de la creación, la verdadera forma en la que la creación toma sentido para nosotros es cuando después de haber recibido la palabra de Dios, podemos interpretar la creación a través de lo que Él ha revelado. Entonces a lo que nos oponemos es al pensamiento de que los hombres han recibido la revelación de Dios y que pueden llegar a conclusiones correctas sobre Dios en su procesamiento pecaminoso producto de la caída que tiene. Yo les decía, todo aquel que valida la información de un científico o de un filósofo sin Dios, diciendo, oh, entender eso es lo que me ayuda ahora a entender la fe, es darle demasiado crédito a la naturaleza caída y es negar una realidad. ¿Cuál es el fin último de nuestro entendimiento y de nuestro aprendizaje? ¿Es la evidencia que nos demuestra que Dios existe o es Dios quien ha atestiguado a nosotros mismos que Él existe? Entonces, si la evidencia te puede llevar a conocer a Dios y tú eres una tabla rasa
que no entiende quién es Dios de naturaleza, sino que tienes que aprenderlo a través de la creación. Entonces, el final último de la epistemología de nuestras vidas son las pruebas que evidencian la existencia de Dios, pero no Dios. Pero si nosotros no somos tablas rasas, sino que venimos con un conocimiento de Dios desde nuestra creación, entonces el fin último de nuestro aprendizaje es Dios y la creación simplemente atestigua de lo que nosotros ya conocemos. Por eso la palabra se vuelve algo tan urgente en la vida de un creyente, pero también en la vida de un inconverso. Porque aunque está la creación solamente atestigua en su contra. Porque la única manera de entender la creación de manera correcta y ver lo que de Dios se revela allí es a través de un arrepentimiento y fe, creyendo en el Señor Jesucristo, que te permite renovar la mente e interpretar el mundo a través de la palabra. ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿Sí? ¿Estamos claros sobre esa idea? Sí, pastor. He tenido algunas conversaciones interesantes y cada vez estoy bajando un poco más la adrenalina sobre el tema de Tomás de Aquino, en el sentido de, hay buenos hermanos que aman al Señor, que son nuestros, porque hablan de nuestra fe, porque sostienen nuestra confesión de fe, que tienen una posición diferente a la nuestra en esto. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con eso y eso no ha cambiado, pero nosotros tenemos que pensar, y eso es algo que me ha hecho reflexionar en los últimos días, nosotros no podemos aumentarle a la comunión como bautistas reformados detalles que no están especificados en la confesión. Recuerden que la confesión es el punto de conexión. Y si la confesión es el punto de conexión, la confesión no especifica nada presuposicional ni nada evidencial. Simplemente te dice lo que tanto los evidencialistas como nosotros creemos, que Dios se ha revelado a través de las cosas creadas y que todos necesitamos la palabra de Dios para salvación. ¿Me hago entender? Así que mi problema con Tomás de Aquino sigue siendo grande, fuerte y peligroso. Pero con los que siguen a Tomás de Aquino ya no es tan peligroso como antes. Porque sería válido escuchar sus argumentos, aunque para nosotros debería ser concluyente el hecho de afirmar que no se puede negar el conocimiento innato que todos los hombres tienen de Dios. Y si todos los hombres tienen un conocimiento innato de Dios, entonces no existe tal cosa como las pruebas para probar la existencia de Dios, porque Dios existe y nosotros lo sabemos. Ahora, si estamos en un debate lógico para poder mostrar la lógica de la existencia de Dios, creo que es válido apuntar ese tipo de pruebas, no como una prueba de alguien que no sabe y con eso lo va a demostrar, sino como una refutación al hecho de decir que el cristianismo es una cosa ilógica o incongruente. ¿Me hago entender? El explicar la existencia de Dios a partir de los principios visibles no es una prueba en sí misma, porque el hombre no necesita una prueba. Es simplemente una constatación, es la evidencia de ese Dios que existe. Esa es una diferencia radical en cómo nosotros vemos las vías de Tomás de Aquino y cómo nosotros entendemos cómo eso pudiera tener su utilidad. Esa utilidad es real, pero esa utilidad es una utilidad que tiene que ser puesta en el contexto correcto, porque si no, se vuelve una negación de cosas que son esenciales. ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a continuar mirando la ética en el plan de estudios de nuestra escuela pastoral, que estamos tomando el plan de estudios de CBTS. Por supuesto, será obvio para el estudiante que el presente tratamiento de la ética cristiana en conexión con la doctrina del hombre presenta un compromiso entre las demandas de la enciclopedia de la teología y la pragmática de construir un currículum teológico factible. Este tratamiento de la ética cristiana está conectado a un curso sobre la doctrina del hombre. Esto mantiene la ética cristiana en el contexto general del departamento de la teología sistemática. Sin embargo, no la sitúa por sí misma en el extremo lógico
de un tratamiento de los loci de la teología sistemática. Las razones para ellas son simplemente prácticas. El plan de estudios de CBTS está intencionalmente cargado de sistemática. No nos disculpamos por ello. Creo que, en muchos sentidos, un correctivo necesario a la depreciación de la teología sistemática en nuestra época y generación. Sin embargo, la introducción de otra clase distinta sobre ética cristiana en nuestro plan de estudio actual parecía llevar este énfasis demasiado lejos. Por lo tanto, me pareció mejor conectar un tratamiento básico de la ética cristiana con uno de los otros cursos. Teniendo en cuenta tanto las cuestiones prácticas como las lógicas, ha parecido adecuado incluir esta introducción a la ética cristiana en la doctrina del hombre. El estudiante ya habrá apreciado la conexión lógica entre un curso sobre la doctrina del hombre y el tema de cómo el hombre debe conducirse en el mundo de Dios. Acabamos de estudiar, mis amados hermanos, la doctrina del hombre. Y en la doctrina del hombre, nosotros hemos visto qué es el hombre a la luz de lo que Dios ha revelado. Pero ahora que sabemos qué es el hombre, nos preguntamos cómo el hombre debe conducirse en este mundo de Dios. ¿Cómo debe conducirse? Y esa es la pregunta de esta clase. En tercer lugar, la ética en el presente curso. Este es el lugar apropiado para hacer un par de comentarios sobre lo que he llamado una introducción a la ética cristiana. En primer lugar, este curso es solo introductorio. No pretende ningún tipo de tratamiento exhaustivo del tema. No incluye, por ejemplo, el tema fundamental de un examen de los 10 mandamientos y los principios hermenéuticos que deben regir su aplicación al cristiano. Esto es una deficiencia y lo reconozco. Mi única disculpa por la omisión de este tema es que hay muchos tratamientos excelentes de los 10 mandamientos y su relevancia fundamental para la ética cristiana, empezando por los tratamientos que se encuentran en los catecismos menor y mayor de Westminster. En segundo lugar, permítanme alertar al estudiante sobre la lógica que subyace el tratamiento de la ética cristiana en el presente curso. Tiene dos partes. Parte 1, prolegómenos a la ética cristiana. Parte 2, paradigmas en la ética cristiana. En la primera parte de la ética cristiana, parte 1, prolegómenos a la ética cristiana, quiero familiarizar al estudiante con el lugar de la ética cristiana en la teología sistemática. La justificación para el tratamiento actual de la ética cristiana dentro del plan de estudios de CBTS, la crítica de la ética no cristiana y las opiniones comúnmente presentadas por los eticistas cristianos como un sistema ético cristiano. En la segunda parte de la ética cristiana, la parte 2, paradigmas en la ética cristiana, me propongo examinar dos cuestiones éticas intensamente debatidas por los evangélicos de hoy. Al hacerlo, espero que el estudiante obtenga una comprensión de cómo hacer una ética cristiana desde la Biblia. Es decir, espero que surjan los principios hermenéuticos claves, cruciales para la ética cristiana, mientras intento desentrañar exegéticamente las cuestiones que rodean estos temas. La primera cuestión es el asunto del Día del Señor o el reposo cristiano. Este tema se abordará en la lectura mientras el estudiante lee mi libro Lectures on Lord's Day. El segundo tema se trata de las conferencias y se ocupará del rol de la mujer en la iglesia. Mi esperanza es que el enfoque hermenéutico revelado en estos controvertidos y complejos temas éticos proporcione un paradigma para que el estudiante aborde otras cuestiones éticas en el ministerio pastoral. Sección 2. Sistemas éticos. Introducción general. El título, Sistemas éticos, se refiere a los diferentes enfoques y fundamentos filosóficos que los hombres y los cristianos han utilizado en el estudio de la ética. El propósito de esta sección de las conferencias es familiarizar al estudiante con los más importantes de estos enfoques y criticarlos desde una perspectiva bíblica. Lo haremos primero examinando la inutilidad de varios sistemas éticos no cristianos y luego examinando la variedad de opiniones que nos presentan en varios sistemas éticos cristianos. Número 1. La futilidad de la ética no cristiana. Porque aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le daban gracias,
sino que su pensamiento se volvió vano. Introducción. Pablo nos informa en estas palabras cruciales de la enseñanza bíblica que todo el pensamiento de los hombres caídos es inútil. La NBI traduce con precisión, pues la palabra mataios y no kenos. El significado distinto de mataios es significativo aquí y está bien articulado por Trench. Él dice, pero si kenos expresa así el vacío de todo lo que no está lleno de Dios, mataios, como ya se ha observado, expresará la falta de objetivo, el no llevar a ningún objeto o fin, la vanidad de todo lo que no lo tiene. En el primero, es decir, en kenos, se caracteriza la oquedad. En el segundo, es decir, en mataios, la falta de objetivo, o si podemos usar la palabra, la falta de resultado. Noten el texto. Porque aunque no conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le daban gracias, sino que su pensamiento se volvió vano. La palabra vano ahí, en griego, es metaios, y lo que significa es sin resultado, que corre tras el viento, una vanidad en el resultado que obtiene. Tal vez en ningún lugar sea tan evidente la inutilidad, es decir, el resultado sin sentido del pensamiento caído, como en la ética. Aquí, donde el hombre vuelve a la escena del crimen, su intelecto es el menos capaz de construir una explicación racional de la realidad ética que le permite refugiarse. Un refugio de mentiras, de la mentira del Dios vivo. Aquí es donde la exigencia humana está más fracturada. El hombre está más alienado de sí mismo y la realidad es más inexplicable al margen del Dios vivo. Una característica de la ética no cristiana que muestra claramente su inutilidad es su continua incapacidad para superar y reconciliar lo que Carl Henry llama las tensiones morales o antagonismos que crea su apostasía. Henry afirma, la ética racionalista, como es obvio, incluso a partir de nuestro amplio estudio, no logra superar los antagonismos entre lo religioso y lo ético, la libertad y la necesidad, entre el deber y la felicidad, entre el egoísmo y el altruismo, entre la forma y el contenido ético. Se frustra en el esfuerzo por hacer justicia a ambos campos de estas antítesis. Cada punto de vista sucesivo desemboca en un ajuste insatisfactorio de uno a otro. El intento de tratar satisfactoriamente un lado de la antinomia, tiende a obrar la correspondiente injusticia sobre el otro. En las páginas siguientes intenta demostrar cómo el cristiano trasciende estos dilemas. Sin embargo, esta conferencia o esta clase centrará su atención en problemas aún más básicos, problemas que demuestran de manera aún más inmediata y evidente la falta de resultados del pensamiento ético caído. Problemas que muestran que la ética no cristiana no puede satisfacer las necesidades más básicas con las que la realidad enfrenta al hombre caído. Estos problemas son los de la autoridad y el conocimiento. Muy bien. Vamos a plantear aquí, vamos a parar aquí por hoy. Mañana, mis hermanos, a las 8 volvemos a retomar. Pero lo que quiero decirles es que en medio de esto de aquí, lo que vamos a comenzar a hacer ahora, después de haber visto esta introducción y haber hablado un poco, refrescando siempre dónde estamos, que eso es vital. Luego de haber visto esto, nosotros nos vamos a meter en un problema que es el problema continuo de todo este tipo de antagonismo que hay en las éticas no cristianas. ¿Y cuál es ese? Simplemente esto. Si Dios no existe, ¿cómo puede existir ética? Si Dios no existe, ¿cómo es posible que exista algo que el hombre debe hacer o cosas que el hombre no deba hacer si se está borrando del mapa a la única autoridad que podría establecer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Si Dios no existe, entonces la ética del mundo debería ser consecuente y no existir. No debería existir ética. No debería existir principios morales dentro del mundo
Porque si ellos niegan la existencia de Dios, inmediatamente niegan la regla de la ética para toda la humanidad. ¿Me hago entender? Esto es la gran falacia de la ética en el mundo. La ética, ustedes saben, es uno de los grandes problemas cuando hablamos de lo que los ateos hacen y lo que no pueden resolver. ¿Cómo es posible que ellos digan esto está mal? ¿Cómo está mal? ¿Quién dice que está mal? ¿Por qué está mal? Porque todo el mundo lo dice, pero todo el mundo no podría estar equivocado. Si está mal, entonces porque todo el mundo lo dice, ¿no es esto simplemente una ética formada por la sociedad? Y no significa eso que en todo caso es simplemente una estructura creada por hombres, pero no un principio filosófico supremo. ¿Se dan cuenta el problema que tiene cuando uno niega la existencia de Dios y el tratar de afirmar que aunque uno niegue la existencia de Dios, aún así hay ética? No, es que si Dios no existe, tú te enfrentas a un gran problema. El problema de que la ética no puede existir simplemente por el concepto de autoridad que vamos a ver el día de mañana y el concepto del conocimiento. Tú no puedes ni sostener autoridad ni orden en ningún sentido, ni tampoco un conocimiento o de dónde fluye el conocimiento en ningún sentido tampoco. Así que esto es lo que comenzamos a mirar. Espero que esta clase sea realmente útil para nosotros, nos motive en todo lo que tenemos por delante y que nosotros podamos encontrar respuestas que sean duraderas a todo este dilema de la ética inconversa y la verdadera ética que es la ética cristiana. Hermanos, quiero saber si tienen alguna pregunta o duda en lo que hemos analizado el día de hoy. ¿Alguno? ¿Estamos bien? Muy bien. Hermanos, esta semana tienen la responsabilidad de leer los 10 mandamientos o la exposición de los 10 mandamientos de Juan Calvino. Y yo se los voy a mandar a manera de trabajo práctico. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a enviar un apunte ahora mismo, que fue la escuela dominical que hicimos hace unos años aquí en la iglesia, donde tiene preguntas y tiene cosas para memorizar, donde los voy a poner a ustedes a hacer en una semana lo que nosotros hicimos en muchísimos meses con la iglesia. Y básicamente es contestar preguntas y memorizar los 10 mandamientos de memoria y poder considerar el catecismo mayor o menor con respecto a estos temas. Así que les voy a mandar eso ahora, esa va a ser la tarea para esta semana. Y mañana a las 8 de la mañana nos volvemos a conectar para poder continuar con nuestra clase de la ética cristiana. ¿Ok? Con la ayuda del Señor vamos a seguir firmes, mirando sin claudicar todos estos temas importantísimos que tenemos con respecto a la ética. ¿Sí, mis hermanos? Hoy envía eso, pastor. ¿Qué cosa? Hoy envía esa tarea. En este momento lo tengo hecho, así que se los pego aquí en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Mis hermanos amados, que el Señor les bendiga. Pónganse de acuerdo con mi hermano Taylor para ver a qué horas empiezan. Te pido, Oscarito, que le mandes un mensajito diciendo estamos desocupados para que él pueda ponerse en contacto con ustedes y ver a qué horas empiezan la clase. ¿Ok? Que Pastor, el una Señor me los pregunta. bendiga. Nos vemos esta noche, mis hermanos amados, a las 7:30 aquí en mi casa. Pastor, una consulta. Sí. Con respecto a los libros, he mandado acerca de la publicación del libro del Catecismo Ilustrado, pero no he alcanzado